Hay una pregunta en el Génesis que si la haces en voz alta, provoca silencios incómodos. Una pregunta que la Iglesia ha evitado durante 2000 años. Abre tu Biblia. Piensa conmigo. Adán y Eva son expulsados. Tienen 2 hijos, Caín y Abel. Caín mata a su hermano y Dios lo destierra a la tierra de Nod. Y justo después, en Génesis 4, versículo 17, lees algo que no tiene ningún sentido. Y conoció Caín a su mujer. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Qué mujer? ¿De dónde salió ella? Si los únicos humanos en la tierra eran sus padres, Adán y Eva, ¿quién es esta misteriosa figura? Te han dicho que era su hermana, una respuesta fácil para tapar una grieta gigantesca en la historia. Pero esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el origen del hombre, porque la existencia de esa mujer es la prueba oculta de que no estábamos solos, de que Adán y Eva no fueron los primeros, sino algo completamente distinto. Respira hondo, porque lo que viene ahora va a desafiar el fundamento mismo de tu fe. Estás a punto de descubrir el secreto de los otros pueblos del Génesis, un secreto que, una vez revelado, te hará leer la Biblia con otros ojos para siempre. Comenta ahora mismo si alguna vez te habías hecho esta pregunta. La pregunta sigue en el aire, ¿verdad? ¿De dónde salió la mujer de Caín? La respuesta que siempre te han dado, la que se susurra en la catequesis, es que se casó con una hermana. Simple, caso cerrado. Pero, ¿te has detenido a pensar en las implicaciones? Esto no es una simple curiosidad genealógica, es una grieta en los cimientos de todo lo que crees. Piensa en esto. Caín es desterrado y dice en Génesis 4, versículo 14, «Cualquiera que me hallare, me matará». ¿Quién es cualquiera? Si solo existían sus padres, ¿a quién temía? Su miedo no tiene sentido a menos que supiera que la tierra no estaba vacía, que había otros. Y si había otros, toda la historia cambia. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Si existían otros linajes humanos, ¿heredaron ellos el pecado original de Adán? ¿O estaban fuera del pacto? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La existencia de la mujer de Caín amenaza la doctrina fundamental de la redención. Por eso, durante 2000 años, este tema ha sido un tabú, una pregunta incómoda que se responde con un silencio o una explicación demasiado simple. A lo largo de la historia, solo han surgido 3 posibles explicaciones para este enigma, 3 caminos, y cada uno es más inquietante que el anterior. La primera es la teoría oficial, la que la Iglesia aceptó por necesidad, el incesto. La segunda es una teoría tan controvertida que fue declarada herejía, la idea de una doble creación de la humanidad. Y la tercera es la que se esconde en los textos prohibidos, la que habla de un linaje que nunca debió mezclarse con el nuestro. Vamos a analizar cada una de ellas. Empezaremos por la respuesta que siempre te dieron, y te demostraré por qué, usando la propia Biblia, esa respuesta genera más problemas de los que resuelve. Comenta abajo cuál de estas 3 teorías te intriga más ahora mismo. Tu intuición es el primer paso. Para entender el origen de esta mujer, no puedes leer la Biblia como un cuento. Tienes que leerla como un detective que busca pistas ocultas. Y la primera pista no está donde crees. No está en el capítulo 4, sino en el capítulo 1. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 27. Lee conmigo. «Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Presta atención a las palabras. La creación aquí es plural, colectiva, los creó. Ahora, aquí está el detalle que casi nadie nota. La palabra hebrea que se traduce como hombre en este pasaje es ha-alam. ¿Ves esa sílaba al principio? Ha es el artículo el. No se está hablando de un nombre propio, Adán. Se está hablando de la humanidad como especie. Dios crea a la humanidad en el 6º día. Punto. Respira hondo, porque lo que viene ahora lo cambia todo. Pasa la página al capítulo 2. En el versículo 7, el texto dice: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra». Aquí el contexto cambia drásticamente. Ya no es una creación plural, sino la formación de un individuo singular. Es aquí donde Ha-Adam se convierte en Adán, el nombre de la persona que es puesta en un lugar específico, el jardín del Edén, con un propósito específico. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La Biblia podría estar describiendo 2 eventos distintos. Primero, la creación de la humanidad en general.
y después la formación de un linaje sacerdotal especial a través de un individuo, Adán. Si esto es cierto, entonces cuando Caín es desterrado del Edén y de la presencia de Dios, no entra en un mundo vacío, entra en el mundo que ya estaba poblado por los descendientes de la primera creación, los de Génesis 1. Su miedo a que cualquiera lo mate ya no es una paranoia, es una realidad. Y su mujer, ella ya estaba allí, era parte de esos otros pueblos. Vuelve a leer Génesis 4, versículo 17, pero ahora despacio. Y conoció Caín a su mujer. El texto lo da por hecho, no lo explica. No es un problema para el autor original, porque él sabía que el mundo no estaba vacío. El problema lo creamos nosotros, 2000 años después, al intentar forzar la idea de que Adán era el único y primer hombre biológico. Y si te dijera que esta idea de otros pueblos no solo resuelve el enigma de la mujer de Caín, sino que es la clave para entender la verdadera naturaleza del pecado original y la razón de la llegada de los Nefilim? No es casualidad que estos temas hayan sido silenciados. Están conectados por un hilo que la teología tradicional cortó deliberadamente. Y ahora vamos a volver a unirlo. Muy bien. Has escuchado las dos versiones del Génesis. Ahora vamos a analizar la primera teoría, la respuesta oficial, la que te dieron en la catequesis y la que la mayoría de teólogos, desde Agustín de Hipona, han defendido durante siglos. Es la teoría del parentesco cercano. La lógica es simple y en apariencia sólida. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 4. Dice, «Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas». ¿Lo ves? Hijos e hijas, en plural. La Biblia no nombra a las hermanas de Caín, pero afirma que existieron. Por lo tanto, argumentan, Caín simplemente se casó con una de sus hermanas, o quizás una sobrina. Sé lo que estás pensando, el incesto. Pero te dirán que la ley que prohíbe estas uniones, la que encuentras en el libro de Levítico, fue entregada a Moisés miles de años después. En los albores de la humanidad, con un código genético aún puro y sin la ley divina en contra, estas uniones eran una necesidad biológica para cumplir el mandato de fructificad y multiplicaos. Caso cerrado, ¿verdad? Es una explicación limpia, ordenada y teológicamente segura. Comenta sí si alguna vez te dieron esta explicación. Pero aquí está el problema que nadie menciona, un detalle que desmonta por completo esta cómoda explicación. El problema no es el matrimonio, es el miedo. Vuelve a leer Génesis 4, versículo 14, pero ahora despacio. Después de ser maldecido, Caín le dice a Dios, «Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará». Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Quién es cualquiera? Si los únicos otros humanos eran sus padres y quizás algunos hermanos pequeños, ¿por qué teme a un cualquiera anónimo? ¿Por qué necesita una señal de Dios para protegerse? Su familia sabría quién es. La señal no sería necesaria. Su miedo solo tiene sentido si sabe que ahí fuera, más allá del círculo familiar, hay otros, extraños, pueblos que no lo conocen y que podrían verlo como una amenaza. Y no termina ahí. En el versículo 17, justo después de encontrar a su mujer, el texto dice que Caín edificó una ciudad. ¿Una ciudad? ¿Para quién? ¿Para él, su mujer y su hijo Enoc? ¿Llamas a eso una ciudad? No es casualidad que el texto mencione esto. Una ciudad implica una población, una sociedad, una comunidad que ya existía en la tierra de Nod. La teoría del incesto responde a la pregunta de quién, pero ignora por completo la pregunta de por qué. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la ciudad? La respuesta oficial deja grietas demasiado grandes, y es en esas grietas donde nace una segunda teoría, una idea tan peligrosa que fue considerada herejía. La idea de que Adán no fue el primer hombre. ¿Y si te dijera que la propia Biblia lo sugiere? La primera teoría, la del incesto, es un parche, un intento de tapar una grieta con una explicación que, como has visto, se desmorona ante la propia lógica del texto. Si esa respuesta te pareció incómoda, prepárate, porque la segunda teoría no solo rompe el parche, sino que derrumba el muro entero. Se conoce como la teoría de la doble creación, o preadamismo. ¿Y si te dijera que la Biblia no narra una, sino dos creaciones de la humanidad?
Abre tu Biblia de nuevo. Ve a Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Fíjate bien, es una creación general, plural, colectiva. Dios crea a la especie humana. Ahora salta al capítulo 2, versículo 7. La escena cambia por completo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí no hay una creación plural, hay una formación específica, individual, la de un hombre, Adán, que es puesto en un lugar concreto, el Edén, con un propósito único. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La teología preadamita, considerada herejía durante siglos, propone que Génesis 1 describe la creación de la humanidad en general, que pobló la tierra, y Génesis 2 describe la formación de un linaje especial, el adámico, destinado a una relación sacerdotal con Dios. Adán no sería el primer hombre biológico, sino el primer hombre del pacto. Esta idea es tan peligrosa que en 1655, el teólogo Isaac Lapeyre fue arrestado y su libro quemado por publicarla. ¿Por qué? Porque si esto es verdad, entonces Caín, al ser desterrado, no entró en un mundo vacío, entró en un mundo ya habitado por los descendientes de la primera creación. Su miedo a cualquiera que me hallare es real. La ciudad que edifica tiene sentido. Y su mujer, ella ya estaba ahí. Pero esta teoría, aunque resuelve el problema logístico, crea un abismo teológico. Respira hondo, porque aquí es donde la mayoría de teólogos retroceden. Si existían otros pueblos, ¿heredaron el pecado original? ¿Necesitaban la redención de Cristo? ¿O estaban fuera del plan de salvación? La existencia de estos otros amenaza la doctrina fundamental del pecado universal. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. Porque esta teoría, con todo lo explosiva que es, se queda corta. Asume que esos otros pueblos serán simplemente humanos. Pero los textos que la Iglesia decidió ocultar, libros como el de Enoc o el de los Jubileus, sugieren que la mujer de Caín no pertenecía a otro linaje humano, pertenecía a otro tipo de linaje, uno que nunca debió mezclarse con la sangre de Adán. Has escuchado la teoría oficial, la del incesto, y has visto sus grietas. Has explorado la teoría herética, la de la doble creación, y has sentido su vértigo teológico. Ambas intentan resolver el enigma, ambas se quedan cortas. ¿Por qué? Porque asumen que la respuesta se encuentra dentro de los límites de la teología tradicional. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera clave fue deliberadamente arrancada de tu Biblia? Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. Existen textos, como el libro de los Jubileus, que fueron venerados durante siglos antes de ser declarados apócrifos. Textos que cuentan la misma historia del Génesis, pero con detalles perturbadores que la Iglesia decidió que no debías conocer. En el capítulo 4 de Jubileus se nos da un nombre para la mujer de Caín, Awan, y confirma que era su hermana. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Si la versión prohibida dice lo mismo que la oficial, ¿dónde está el secreto? ¿Por qué ocultar un libro que confirma la ortodoxia? Y aquí está el detalle que casi nadie nota. El libro no fue ocultado por lo que decía, sino por lo que implicaba. La unión de Caín y Awan no fue el problema, fue el catalizador. El asesinato de Abel no fue solo un crimen pasional, fue un ritual. Al derramar la sangre inocente de su hermano sobre la tierra, Caín abrió una puerta, creó una brecha espiritual. Su marca no era solo una señal de protección divina, era también un estigma que lo hacía visible a otras fuerzas. Respira hondo, porque lo que viene ahora es el corazón del misterio. Su exilio a la tierra de Nod, que en hebreo significa tierra del errante, no fue un simple destierro, fue un descenso a un reino fuera del orden del Edén, un lugar donde, según las tradiciones más antiguas, la creación de Dios se había mezclado con algo más. La mujer de Caín, Awan, aunque nacida de Adán y Eva, representaba algo diferente. Ella fue la primera en unirse a un linaje maldito. Su unión con Caín no fue simplemente el primer matrimonio, fue la primera hibridación. La primera vez que la simiente adámica, ahora corrompida por el fratricidio, se unió en un pacto de sangre que sentaría las bases para la catástrofe que vendría después. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La historia de Caín y su mujer no es un apunte genealógico, es el prólogo de Génesis 6, es la plantilla original para la llegada de los Nefilim.
No es casualidad que la Biblia narre primero una unión que corrompe un linaje y poco después una invasión que corrompe a toda la humanidad. Todo está conectado. Has esperado pacientemente. Has desmontado las teorías superficiales. Ahora estás a punto de recibir la pieza final del puzzle. La revelación no está en un libro apócrifo ni en una teoría compleja. Ha estado oculta a plena vista en una sola palabra hebrea en el primer capítulo del Génesis. Una palabra que tu pastor nunca te explicó. Y cuando entiendas su doble significado, todas las piezas encajarán de una forma tan perfecta y aterradora que te preguntarás cómo no lo viste antes. Has escuchado la teoría oficial, la del incesto, y has visto sus grietas. Has explorado la teoría herética, la de la doble creación, y has sentido su vértigo teológico. Ambas intentan resolver el enigma, ambas se quedan cortas. ¿Por qué? Porque asumen que la respuesta es puramente biológica, pero el verdadero secreto es espiritual. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. La tercera teoría no se encuentra en los seminarios, sino en los textos que fueron apartados. Se conoce como la teoría del linaje prohibido. Sugiere que la mujer de Caín, aunque descendiente de Adán, se convirtió en el portal para una corrupción que cambiaría el destino del mundo. Su unión con Caín no fue solo un matrimonio, fue el primer acto de hibridación espiritual. Piensa, Caín, marcado por Dios y manchado por la sangre de su hermano, es desterrado a la tierra de Nod. Nod, en hebreo, no es solo un lugar, significa errante, vagabundo. Entra en un territorio fuera de la protección del Edén, y allí su linaje se mezcla, no con otra raza de humanos, sino con una influencia que no provenía de la creación de Dios. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el pecado. El asesinato de Abel no fue el final de la historia, fue el principio. Fue el ritual de sangre que abrió la puerta para lo que vendría después. La mujer de Caín es la clave, porque su descendencia se convirtió en el primer experimento de corrupción de la simiente adámica, preparando el terreno para la llegada de los Nefilim en Génesis 6. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podía existir algo más, si la Biblia parece decir que todo empezó con una sola pareja? Has esperado hasta ahora. Has recorrido el laberinto. Ahora te voy a revelar el secreto que lo conecta todo. La respuesta no está en un libro apócrifo ni en una teoría compleja. Ha estado oculta a plena vista en una sola palabra hebrea que has leído cientos de veces sin darte cuenta de su poder. Respira hondo, porque lo que viene ahora va a reconfigurar tu entendimiento del Génesis para siempre. El secreto que la Iglesia nunca quiso que analizaras a fondo es la palabra hebrea para hombre, Adán. Abre tu Biblia una última vez en Génesis capítulo 1, versículo 27. Lee conmigo. Y creó Dios al hombre a su imagen. La palabra hebrea usada aquí no es simplemente Adam, es Ha-Adam. Esa pequeña sílaba al principio, Ha, es el artículo el. No se está hablando de un nombre propio. Se está hablando de la humanidad, de la especie. Dios crea a la humanidad como un colectivo. Ahora, ve al capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí, el artículo desaparece. El texto pasa a usar Adam como el nombre propio del individuo que es colocado en el Edén. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La Biblia está describiendo dos eventos. Primero, la creación de la humanidad, Ha-Adam, que pobló la tierra. Y después, la formación de un individuo específico, Adam, elegido de entre esa humanidad para ser el primer sacerdote, el portador de un pacto divino en un lugar sagrado llamado Edén. Adán no fue el primer hombre biológico, fue el primer hombre del pacto. Y cuando entiendes esto, todo encaja. El miedo de Caín a que cualquiera lo mate es real, porque el mundo ya estaba poblado por los descendientes de Ha-Adam. La ciudad que edifica tiene sentido, porque no la construye en un desierto, sino para una población ya existente. ¿Y su mujer? Ella provenía de esos otros pueblos. Ella era parte de Ha-Adam. El problema nunca fue de dónde salió. El problema fue lo que su unión con la simiente maldita de Caín desató sobre el mundo. La mezcla de la simiente sacerdotal caída con la humanidad general fue el pecado original a escala global, la plantilla de la corrupción. Esto no es un simple detalle gramatical para eruditos, es la llave maestra que desmonta y vuelve a montar toda la arquitectura del Génesis. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El jardín del Edén no era el mundo entero, era un santuario
un espacio sagrado donde Dios colocó a su linaje sacerdotal, el linaje de Adán, para que lo representara ante el resto de la humanidad, ante Ha-Adam. La historia que te contaron es la de un planeta vacío con solo 2 personas. La historia real, la que el texto insinúa, es la de un mundo ya poblado con un epicentro sagrado. Y el pecado original no fue solo comer una fruta, fue el fracaso de ese primer sacerdote, Adán, en cumplir su misión de guardar ese espacio sagrado. ¿Y Caín? Caín no es desterrado a la nada, es expulsado del santuario, es devuelto al mundo profano, al mundo de los pueblos de los que sus padres fueron originalmente apartados. Su matrimonio con esa mujer anónima no es una simple unión familiar, es la disolución del linaje sagrado. Es la primera vez que la simiente del pacto se mezcla y se diluye con el mundo. ¿Te suena este patrón? Pausa el video ahora y piensa conmigo. No es casualidad que sea el mismo patrón que Dios usa una y otra vez a lo largo de toda la Escritura. Llama a un hombre, Abraham, y lo saca de entre las naciones de Ur de los Caldeos. Elige a una nación, Israel, y la separa de todos los demás pueblos de la tierra. Llama a su iglesia y le dice: no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Lo ves? La Biblia es la historia de una separación sagrada, una línea que Dios traza en la arena entre lo santo y lo profano, lo elegido y lo común. Adán fue la primera línea, y Caín, al cruzarla y mezclarse, estableció el modelo para toda la corrupción futura. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el Génesis. La historia de la mujer de Caín no es un error de continuidad en el relato, es la advertencia. Es el prólogo de la catástrofe que vendría en el capítulo 6, porque esta mezcla, esta hibridación de la simiente sagrada con el mundo no se detuvo ahí, al contrario, fue solo el ensayo general para el desastre que provocaría el diluvio, el desastre de los Nefilim. ¿Y si te dijera que ese mismo patrón de mezcla prohibida no solo ocurrió en los días de Noé, sino que está ocurriendo ahora mismo, delante de tus ojos, de una forma mucho más tecnológica y seductora? Este patrón de mezcla, de diluir lo sagrado con lo profano, no se quedó en el Génesis, es una sombra que se proyecta a lo largo de toda la historia, hasta llegar a nuestros días. Jesús mismo nos dio la advertencia más clara. En Mateo 24, versículo 37 dijo algo que debería helarte la sangre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Qué ocurrió exactamente en los días de Noé? Génesis 6 nos lo dice. Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Una hibridación, una corrupción del diseño original que llenó la tierra de violencia. El mismo patrón que inauguró Caín, pero a una escala que corrompió el mundo entero. ¿Y si te dijera que estamos viviendo una repetición exacta de los días de Noé, pero con una tecnología que los antiguos ni siquiera podían imaginar? Mira a tu alrededor. Ya no hablamos de ángeles y humanos, hablamos de transhumanismo, la fusión del hombre con la máquina, la promesa de mejorar el diseño de Dios con implantes, chips cerebrales e interfaces neuronales que nos conectarán a una mente colmena. Hablamos de edición genética, la capacidad de reescribir nuestro propio ADN con herramientas como CRISPR, de eliminar lo que consideramos imperfecto y crear una nueva versión de la humanidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Es el hombre jugando a ser Dios, decidiendo qué linaje continúa y cuál se descarta. Hablamos de inteligencia artificial, mentes no humanas que ya superan a las nuestras en lógica y capacidad de procesamiento. Entidades que estamos creando a nuestra imagen y semejanza, pero sin alma, sin espíritu. Una nueva simiente que estamos a punto de mezclar con nuestra sociedad de formas que no podemos prever. La mezcla prohibida ya no es biológica, es tecnológica y espiritual. Y está sucediendo ahora mismo. Entonces, la pregunta ya no es histórica, sobre una mujer anónima de hace miles de años. La pregunta es personal. Es para ti, hoy. En esta nueva era de hibridación, ¿qué línea eliges no cruzar? ¿La que te define por la imagen de Dios, inmutable y sagrada? ¿O la que te promete una mejora a través de la imagen del hombre, mezclada y artificial? ¿Eliges la pureza del diseño original o la seducción de la corrupción tecnológica? Tu respuesta a esa pregunta
define en qué lado de la profecía te encuentras. Hoy, has viajado hasta el origen de todo. Empezaste con una pregunta incómoda que la teología ha evitado durante 2 milenios. ¿De dónde salió la mujer de Caín? Desmontamos la teoría oficial, exploramos la idea herética de una doble creación y finalmente desvelamos la verdad oculta en una sola palabra hebrea: Ha-Adam. Ahora sabes que Adán no fue el primer hombre, sino el primer sacerdote, y que la mezcla de su linaje caído con los otros pueblos de la tierra fue el prototipo de toda la corrupción que vendría después. Pero esta revelación no es para que la guardes en un libro de historia. Es un espejo. La misma elección que se presentó en los albores del tiempo se te presenta a ti, ahora, con un disfraz tecnológico. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Elegirás la pureza del diseño original de Dios o la seductora promesa de una mejora artificial? ¿Te mantendrás en el linaje de la verdad o te dejarás diluir por las hibridaciones del mundo moderno? Tu respuesta lo es todo. Si este vídeo te ha abierto los ojos y sientes que algo ha cambiado dentro de ti, haz esto ahora. Primero, suscríbete al canal para no perderte ni una sola pieza de este puzzle. Segundo, activa la campanita, porque la próxima revelación no querrás verla tarde. Tercero, comparte este vídeo. Hay alguien que conoces que necesita despertar. Y por último, y más importante, comenta abajo cuál será tu elección: imagen de Dios o imagen del hombre. En el próximo vídeo vamos a revelar el secreto mejor guardado sobre los Nefilim, porque esos gigantes de la antigüedad no aparecen de la nada. Ya estaban siendo estudiados por poderes que no conoces, preparándose para replicar su poder en el mundo moderno. Y todo comenzó con esa primera mezcla prohibida en la tierra de Nod. No te lo pierdas, porque lo que descubrirás va a cambiar para siempre tu forma de entender la guerra espiritual.